Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. Don Dante, ¿cómo está usted? Estimado diputado, mucho gusto. Don José Luis. Don Renato Álvarez. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué programa el que vamos a analizar hoy? El que vamos a tener hoy aquí en Frente a Frente. Pero antes de todo, el dato arriba a un año más. ¿Qué fecha, José Luis Moncada? Sí, buenos días, Renato. Buenos días, Dante. Señor diputado, buenos días a los hondureños. Sí, efectivamente hoy llegamos a 4 años del dato, una experiencia muy interesante, sobre todo en un medio que no es mi expertise, pero que gracias al aprendizaje que he tenido de Renato y de otros connotados comunicadores del país, pues me ha dado la oportunidad de poder compartir mucho mis ideas, pero sobre todo llegar al pueblo hondureño con datos, con información. Yo creo que el hondureño necesita generar opinión, pero para generar opinión tiene que tener datos, estadísticas, opiniones certeras, estudiadas, que le pueden ayudar a hacer mayor conciencia en el país. 2 años. 4. 4 años, pero ¿por qué se me ha ido el tiempo tan rápido? Aquí cuando las cosas son buenas, se digieren mejor y a uno, cuando menos se acuerda, ya tiene 1, 2, 3, 4 años. 4 años, impresionante. Parece mentira. Sí, me acuerdo cuando andaba usted dando vueltas para hacer este programa aquí en Televicentro. Sí, mis primeros programas que fueron así un poco débiles, ¿verdad? Aprendiendo. Una cosa es que lo entrevisten uno y otra cosa es que uno entreviste, que uno comunique, que uno dirija un programa. Son cosas diferentes. Y el estudio y el análisis que uno tiene que hacer, los invitados que uno tiene que traer, cómo prepararlos, cómo hacer didáctico para que realmente la economía pueda diluir y llegar realmente a todos los sectores de la población. Y lo que me dicen a mí que el programa está bien posicionado a esa hora de la noche, en esa franja de la noche. Sí, a las 8 de la noche. El Mundial me le cambió un poquito el horario, pero esperamos la comprensión del público. No esté protestando. Si se lo íbamos a poner a las 10 de la noche, se lo dejamos a la misma hora y está protestando, es una broma. A las 7. Y lo que pasa es que muchos hondureños todavía van en su carro llegando a la casa. Pero bueno, es comprensible. El fútbol es una atracción de todos los hondureños, hombres, mujeres, sin edad. Y eso es comprensible, yo se lo dije a Televicentro con el mayor de los gustos. Eso tenemos que aprenderlo. Si hay veces que nosotros en TN5 a las 9 hemos estado compitiendo contra un Alemania, esos partidazos que uno sabe que más de la mitad está viendo el partido, un poquito más de la mitad. Y uno se pregunta, ¿y cuánta gente me está viendo hoy con este partido? No, pero eso es normal, en un comunicador con, ¿qué le digo?, potencial, porque usted puede ser economista, pero en el fondo es un gran comunicador. Y todos los que somos comunicadores cuando tenemos programas que compiten con el fútbol, ¡ay, cuánta gente nos va a dejar de ver hoy! Eso es así. Y sobre todo si somos apasionados al fútbol, porque yo soy apasionado al fútbol y he podido aprovechar todos los partidos y ha sido realmente una experiencia interesante. Eso sí, yo cuando tengo un partido de fútbol compitiendo contra el noticiero, apáguenme esos televisores, dejen de ver partidos y no quiero gritos. No quiero gritos porque a veces que la gente grita y digo yo, hubo un gol, ya me desconcentro. No quiero gritos, por favor. Al final de los 45 minutos me dicen el resultado, punto. Y si no ha terminado el partido del fútbol ni el noticiero, a las 10:30 me dicen cómo quedó el resultado y punto. Que yo sufro por el fútbol. Yo estuve 10 años transmitiendo fútbol y quedé con taquicardia con el fútbol, no digamos cuando simpatizo con algún equipo o alguna selección. Pero me agrada que cumpla 4 años tu nota. Sé que ha venido a aportarle a nuestra parrilla económica, de programación económica de Televicentro, que ha generado audiencias. Me encanta el éxito del amigo.
Creo que el programa ya es bastante rentable también. Más o menos, pero ahí vamos. Eso no es el tema prioritario, Renato. Indiscutiblemente, en el escenario del país es importante tener programas educativos, informativos. Claro. Y yo agradezco a todos los hondureños que pueden ver el programa y a todos los invitados. Y sé que hay mucha gente que quiere ir al programa y eso es interesante, que quieran venir al programa y que quieran compartir. Sobre todo jóvenes. Y eso es lo que yo he tratado, traer mucho joven profesional que vive en el país y fuera del país, que realmente están aportando con su talento, con sus capacidades, muchas ideas, porque tienen fe que en Honduras las cosas pueden cambiar. Bueno, lo invito para que se quede en el programa, porque Muchas gracias. sé que es un hombre con mucho estudio y buen análisis. Ya les presenté a don Dante Mossi, expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, a quien saluda de nuevo. Don Dante, bienvenido aquí a Frente a Frente. Buenos días, un gusto estar aquí, Renato. Y al diputado Alberto Cruz, diputado del Partido Liberal, ya con alguna recurrencia aquí en el programa. Alberto, bienvenido. Buenos días, es un placer Renato, tenerte. gracias por la invitación. Eres uno de los pocos diputados que no está de vacaciones en este momento. La mayor parte no los encuentras en el país. O están viendo el Mundial la mayoría, o están en sus municipios de nacimiento. Bueno, sí conozco varios que sí están trabajando, pero sí le puedo decir que este es un tema de mucho interés y desde luego requiere el esfuerzo, el estudio de los diputados para poder hacer la mejor reforma, la que merezca Honduras. Pues les quiero decir que ayer confirmé con 2 fuentes del Partido Liberal la temática que hoy vamos a debatir en Frente a Frente. El Partido Liberal hará una contrapropuesta. Oficialmente no la ha hecho, pero la están terminando de socializar entre sus diputados de la bancada y esa va a ser la posición que se presentará ya la próxima semana cuando se reinicien las sesiones en el Congreso Nacional. ¿En qué consiste esa contrapropuesta del Partido Liberal? Antes de que Luz Madrid presente la pregunta, aquí está el periodista José Miguel Barahona Álvarez con los detalles. La contrapropuesta del Partido Liberal a las reformas energéticas atrasa el consenso a las puertas del retorno del legislativo a sesiones. Según conoció TN5, el primer borrador descarta la constitución de las sociedades mercantiles, incluyendo las anónimas, previstas en el proyecto del Ejecutivo, y propone mantener la decisión del ENE bajo un esquema de empresas públicas. No va a haber privatización, pero queremos al mismo tiempo que el ENE participe en un mercado justo, que sea transparente, que le permita al Estado de Honduras planificar la compra de energía, realizar en todo caso las licitaciones públicas internacionales y lo más importante, depender menos del mercado de oportunidad porque dependemos en un 60%. La propuesta busca dotar a esas empresas públicas de un régimen especial de contratación que les permita operar con mayor agilidad administrativa y financiera, sin convertirlas en sociedades mercantiles. De acuerdo a las fuentes consultadas, el objetivo es preservar el control estatal y evitar la incorporación de capital privado mediante la venta de acciones. Para este expresidente del BESI, el planteamiento representa una alternativa que fortalece el control del Estado sobre el ENE. No obstante, advierte que las reformas deben aprobarse con prontitud, ya que los apagones y el deterioro del sistema eléctrico podrían agravarse si el país continúa sin tomar decisiones de fondo. La alternativa de no hacer la reforma no es buena para Honduras, implica apagones, implica mayores deudas para el Estado y más impuestos para los contribuyentes. Sin embargo, para la ASJ, sustituir la figura de las sociedades mercantiles por empresas públicas no resuelve el problema de fondo. A su juicio, se mantendría el mismo modelo de gestión que ha contribuido al deterioro de la ENE, aunque reconoce que el patrimonio y las acciones continuarían bajo control del Estado. Quien elimina la figura empresarial para proteger a la ENE no la protege de nadie, la deja protegida para los políticos. Se conserva exactamente el sistema de nombramientos que la quebró.
Según este analista, el debate ha dejado de ser exclusivamente técnico y jurídico para convertirse también en una discusión política, en la que cada fuerza busca posicionar su propuesta ante la opinión pública y fortalecer su capacidad de negociación en el Congreso. Aquí yo creo que este más es un tema de debate de egos políticos y partidarios, que lo que realmente se busca hacer con la ENE, que yo sí creo que hay que rescatarla, porque es catastrófico lo que le ha pasado en estos últimos 35 años, pero la realidad es que el debate político lo ha asfixiado. Mientras el oficialismo y la oposición mantienen diferencias sobre el modelo que debe regir el futuro de la NE, la expectativa se traslada al retorno del Congreso Nacional, donde la reforma energética volverá al debate en medio de presiones técnicas, políticas y económicas, en una decisión que será determinante para el futuro del sistema eléctrico nacional. ¿Qué tienen ahí ustedes? La versión noticiosa confirmada por TN5 Estelar anoche. Contrapropuesta liberal, eliminar la figura de las sociedades mercantiles y mantener la escisión mediante empresas públicas sujetas a un régimen especial de contratación. Luz Madrid, preparada para la pregunta de esta mañana aquí en Frente a Frente. El tema del día es presentado por Ecopréstamo de Cooperativa Chorotega, financiando soluciones de energía renovable con tasas desde 12% y plazos más largos. Muy buenos días, el tema del día. El gobierno propone reorganizar la NE mediante sociedades mercantiles de propiedad estatal. El Partido Liberal plantea hacerlo a través de empresas públicas. ¿Cuál cree usted que ofrece mayores garantías para rescatar la NE sin perder el control del Estado? Le repito la pregunta. El gobierno propone reorganizar la NE mediante sociedades mercantiles de propiedad estatal. El Partido Liberal plantea hacerlo a través de empresas públicas. ¿Cuál cree usted que ofrece mayores garantías para rescatar la NE sin perder el control del Estado? Esa es nuestra pregunta de hoy martes. Usted puede opinar a través de dos medios, WhatsApp y también X. Nuestro número es el 9773-6065 y nuestras cuentas Frente a Frente HN. Frente a Frente presentó el tema del día. Y para completar esa pregunta central de Frente a Frente, ya lo ven ustedes, dos propuestas para un mismo objetivo, rescatar la NE. Realmente, ¿cuál modelo le genera más confianza? ¿El del gobierno o la contrapropuesta de los liberales? Y si quiere que apretemos un poquito la tuerca, el gobierno y el Partido Liberal coinciden en que la NE debe cambiar, pero discrepan cómo hacerlo, está a la vista. ¿Cuál propuesta cree que puede sacar a la empresa de su crisis sin abrir la puerta a nuevos problemas? Y si quiere que sigamos socando la tuerca, más allá de la política, los hondureños quieren menos apagones y un mejor servicio, porque los tenemos enfrente si no hacemos algo ahora. Así de simple. Y así como lo escucha. Así como lo escucha. Más allá de la política, los hondureños quieren menos apagones y un mejor servicio. Entre la propuesta del gobierno y la contrapropuesta liberal, ¿cuál cree que tiene más posibilidades de lograrlo? Y ahí se las dejamos en pantalla para que la vayan internalizando, analizándola, comprendiéndola y contribuyendo con sus mensajes al programa. El gobierno propone reorganizar la NE, esta es la pregunta que está en pantalla. El gobierno propone reorganizar la NE mediante sociedades mercantiles de propiedad estatal. El Partido Liberal plantea hacerlo a través de empresas públicas. ¿Cuál cree usted que ofrece mayores garantías para rescatar la NE sin perder el control del Estado? Dante Mossi, Alberto Cruz, José Luis Moncada debaten en unos minutitos aquí en Frente a Frente.
El tráfico es presentado por Centro Automotriz Rendillantas. Baterías Hankook y Platin con calidad y respaldo garantizado. Rendillantas, en manos seguras. Muy buenos días a todos los televidentes de Frente a Frente. Cuando son las 7:15 de la mañana, estamos ubicados en la carretera que va a Valle de Ángeles, donde usted puede ver un tráfico vehicular pues bastante lento para Tegucigalpa si usted viene de Valle de Ángeles, Cantarranas, y también si viene de colonias como El Sitio y colonias aledañas. Por lo tanto, si usted va para Tegucigalpa y va para su zona de trabajo, para que busque ya sea una ruta alterna o que salga con tiempo. Ahorita en esta mañana usted está viendo que el tráfico pues está bastante fluido. Sin embargo, mientras avanzan las horas, aquí se va poniendo congestionado el tráfico vehicular. Ya caerá el anillo periférico, donde ya puede dirigirse para el centro de la ciudad o para sectores como la Universidad Nacional Autónoma o el anillo periférico. Usted puede ver en esta carretera que va para Valle de Ángeles, así como también para Tegucigalpa, como las colonias del Chimbo, Cantarranas, Santa Lucía y también Valle de Ángeles. Un tráfico vehicular por este sector lento, ya que también más adelante hay conos de la Policía Nacional, así también como la Dirección Nacional de Tránsito. Cuando son las 7:16 de la mañana, María Fernanda Rodríguez para el tráfico de Frente a Frente. Buenos días. El tráfico fue presentado por Centro Automotriz Rendillantas. Baterías Hankook y Platin con calidad y respaldo garantizado. Rendillantas, en manos seguras. Hoy en tu nota es presentado por Farmafácil. Realiza tus pedidos con delivery gratis. Farmafácil, bienestar a tu alcance. El periódico digital tunota.com destaca en su portada: robaron 435 vehículos en 2026. En Honduras desaparecen 2 al día. Presidente Asfura urge rescatar de la NE para evitar freno en salud y educación. Advirtió que la NE representa actualmente la mayor pérdida económica para Honduras. Contrapropuesta liberal plantea decisión de la NE sin sociedades mercantiles y conozca los departamentos bajo alerta verde por intensas lluvias. Estas y más noticias en tunota.com. Recuerde que puede opinar en base al tema del día. El gobierno propone reorganizar la NE mediante sociedades mercantiles de propiedad estatal. El Partido Liberal plantea hacerlo a través de empresas públicas. ¿Cuál cree usted que ofrece mayores garantías para rescatar la NE sin perder el control del Estado? Envíenos sus mensajes al número de WhatsApp que ve en pantalla y también síganos a través de todas las redes sociales Frente a Frente HN. Este programa está inspirado en la celebración del Día de la Hondureñidad este próximo miércoles. Día de la Hondureñidad, que sustituyó la antigua conmemoración del Día de la Raza, con un enfoque más amplio e incisivo que reconoce la riqueza étnica, cultural e histórica de Honduras, en lugar de centrar la fecha únicamente en el encuentro entre Europa y América. Así que, con ese espíritu de hondureñidad, vamos a debatir este tema central de Honduras. La hondureñidad, que busca promover el respeto por la diversidad cultural, el orgullo de ser hondureño, la preservación de las lenguas, costumbres y tradiciones de los pueblos originarios y afrodescendientes, la convivencia basada en la inclusión y el reconocimiento de las distintas identidades que integran la nación. Más que una fecha cívica, el Día de la Hondureñidad invita a reconocer que la identidad nacional se construye con el aporte de todos los pueblos y culturas que forman Honduras. Y con ese espíritu vamos a debatir esta mañana esa pregunta que aparecerá en pantalla, porque hoy también es un gran día para los franceses.
un 14 de julio de 1789. ¿Qué pasó un 14 de julio de 1789? Miles de parisinos tomaron la Bastilla, una fortaleza que funcionaba como prisión y representaba el poder absoluto del rey Luis XVI. Aunque en ese momento solo había 7 prisioneros, el verdadero significado del hecho político fue: el pueblo buscaba armas y pólvora para defenderse. La caída de la Bastilla simbolizó el rechazo al absolutismo monárquico. Marcó el comienzo de una transformación profunda del Estado francés. Esa revolución impulsó principios que luego influirían en muchas constituciones del mundo: libertad, igualdad ante la ley, fraternidad, soberanía popular, derechos del ciudadano. Hoy, 14 de julio, Francia celebra su fiesta nacional. Bueno, ahora sí, volvamos acá, inspirados en la hondureñidad, a debatir el tema sobre la ANE. El gobierno propone reorganizar la ANE mediante sociedades mercantiles de propiedad estatal. El Partido Liberal plantea hacerlo a través de empresas públicas. Y sin estos votos liberales no pasa la reforma que impulsa el gobierno de Narri Afura. ¿Cuál cree usted que ofrece mayores garantías para rescatar la ANE sin perder el control del Estado? Comenzamos con don Dante Mossi. Don Dante. Buenos días. Renato, el Banco Mundial en el año 2008 hizo un estudio del sector eléctrico, uno de los más estudios, pero este tenía algo en particular. Y es que se hizo previo a que entrara el presidente Zelaya. Y en ese estudio fue la primera vez que yo, tengo que confesar, escuché la palabra escisión aplicada a la vida real. Y se habló de la separación de la ANE en 3 empresas. Jamás se discutió si eran públicas o eran sociedades anónimas. Eso nunca ha sido tema de discusión desde el punto de vista técnico del Banco Mundial. Repita la fecha en que comenzó a debatirse esto. 2008. Comenzó a hablarse. ¿Por qué? Porque los negocios de la ANE son 3 negocios distintos en esencia. La generación es un negocio muy distinto al de transmisión, es muy distinto al de distribución. Entonces, técnicamente no importa la figura, si es mercantil o es sociedad anónima, porque la ANE no tiene un problema de contratación del Estado como lo tiene Ondutel. Ondutel sí tiene un problema porque Ondutel compraba algo y era obsoleto no porque estaba malo el equipo, sino porque había una nueva tecnología que no le permitía avanzar. Afortunadamente en el tema eléctrico la tecnología es mucho más estable. Lo que Tesla inventó, los generadores siguen siendo en esencia lo mismo. O sea, obviamente con mejores materiales, pero no avanza de la misma manera. Entonces, ese tema no fue el tema en su momento del año 2008. Entonces, tengo que confesar, yo he conversado con unos diputados, no con ustedes diputados, pero sí sobre este tema, ¿verdad? En redes sociales yo les digo, miren, ¿saben qué? Tienen razón, abramos el debate, ¿verdad? O sea, es esencial que sean sociedades anónimas o no. Y yo he escuchado el debate sobre la privatización. Entonces, cuando uno lee ya el detalle y se crea una sociedad anónima, como sociedad anónima perfectamente es una función, ¿verdad? No soy abogado, así que por favor, una sociedad anónima puede perfectamente vender acciones a quien se le antoje, ¿verdad? Entonces, creo yo, ¿verdad?, que si queremos hablar de protección no solamente a lo que hoy decidimos, sino a no tener tentaciones hacia adelante, ¿verdad?, y que de buena fe se apruebe una ley y que después nos hagan, vamos a vender acciones y les vamos a vender a AES, por mencionar una empresa. O peor, a un empresario acá localmente. Entonces, realmente el debate ahí no es un debate técnico, es un debate realmente de seguridad jurídica y de conocer nuestro sistema. Pero la idea de separar la empresa integrada verticalmente, que tiene 3 negocios en 3 empresas separadas, es buena idea. Y escuché un comentario que a mí me hizo pensar, dijo, es que quieren vender a la ANE en 3 empresitas. Entonces les digo, perdón, la ANE es la empresa pública más grande de Honduras. Cuando escindamos a la empresa, las 3 empresas van a ser las más grandes de Honduras. O sea,
son empresas enormes, masivas. O sea, yo quiero que la gente tenga en su cabeza que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica ha venido creciendo desde su fundación en los años 50, comenzando con el cajón. O sea, en el año 80 recibió un préstamo del Banco Mundial de $1.000 millones que fueron condonados, así que tenemos un regalo ahí, pero en general la empresa vale mucho y vale no tanto por sus activos, vale por el servicio que le prestan los hondureños. Pero estamos conscientes de que si no hacemos nada hoy, Renato, y yo creo que ahí donde yo hago una invitación al Partido Nacional, que es el que está liderando el esfuerzo, a que abra su criterio y escuche a los demás miembros del Partido Liberal, Partido Libertad de Refundación, y escuche sus temores, porque yo creo que aquí realmente hay temores de que sea una nueva CONADI y que la ENE termine en manos del sector privado y nuevos ricos o los mismos ricos del pasado. Entonces, en la medida que el Partido Nacional abra esto y le permita la pluralidad, hablando del hondureño, no todos pensamos igual, pero llegamos a un punto común. O sea, y el punto común, yo creería aquí que el Banco Mundial lo puso en el año 2008, la modalidad no es lo que importa es la funcionalidad. Yo necesito separar la empresa, así como, y el mejor ejemplo que pude encontrar es el SANA. No sé si se recuerda, el SANA prestaba un servicio malo en su momento. En algún momento fue bueno, pero después fue malo. Y hubo 2 ciudades acá en Honduras, Puerto Cortés y San Pedro Sula, que expulsaron al SANA de sus ciudades. Y eso llevó a una reforma en la época del presidente Maduro, creo que fue, donde se permitió que se municipalizara. Hoy el SANA son más de 200 empresas municipales proveyendo agua. Comayagua es uno de los líderes, Iguatepeque, ciudad de Comayagua, donde el SANA no desapareció, el SANA todavía existe y funciona, bien o mal. O sea, aquí en Tegucigalpa con nuestros retos propios, ¿verdad?, particulares. Aquí tenemos LUMAP ya, ¿verdad? Exactamente, entonces ya es el gobierno municipal, o sea, no es privado, es todavía el sector público para el municipio. Entonces, y ese es el modelo hondureño, o sea, no es un modelo privatizador, ¿verdad?, como hicieron otros países que vendieron la empresa a una empresa, ¿verdad?, privada. Así que yo creo que, a volver al tema, el planteamiento que se hace de que no sea una sociedad mercantil, sino una empresa pública, no le quitan en nada al impulso de reforma. Yo le diría primero al Partido Liberal, si eso les da paz y van a apoyar a esa iniciativa haciéndola pública, no hay problema. El Partido Nacional, si cree que por eso va a perder mucho espacio, no. Además, lo que entiendo es que viene acompañado con la creación de una ley especial para ajustar la ley de compras, que no es necesariamente el obstáculo más grande que enfrenta la ENE. La ENE tiene otros obstáculos, ¿verdad? Conversamos previo, publicar, por ejemplo, la lista de morosos. Yo quiero saber como hondureño que de mis impuestos estamos pagando las cuentas de gente que no paga. Y dice el gerente del ENE, no, es que el 80% son los municipios. ¿Qué municipios son? Yo quiero saber qué municipios son los irresponsables que no pagan sus cuentas. Y la sorpresa que nos vamos a llevar, porque el BID hizo un estudio de las facturas pendientes de la ENE hace muchos años, y sí, había muchos gobiernos municipales de la zona norte. Entonces, ¿por qué la zona central va a ser responsable por la responsabilidad de los municipios de la zona norte? Yo por eso también creería que la decisión, volviendo a decisión, debería ser generación, que es la que genera plantas hidroeléctricas y otras plantas solares, creo que tiene unas térmicas que tiene el gobierno, transmisión, línea de transmisión a nivel nacional, y distribución debería ser 2. Una en la zona norte, donde está el problema grave de robo y más de robo que pérdidas técnicas, y la zona centro-sur, que es relativamente mucho más sana. Y yo le puedo apostar que si nosotros hacemos la división, las pérdidas de centro-sur andan más cerca del 20% y la de la zona norte es lo que mueve al 40%. Así que esto no debería ser un obstáculo para que el Partido Nacional diga, ¿sabe qué, Partido Liberal? Acepto su propuesta, sigamos, porque la alternativa, como usted bien lo mencionaba previamente, no es halagüeña. O sea, básicamente vamos a tener apagones, vamos a tener más deuda y vamos a asustar la inversión extranjera. Así que yo no le miro desde el punto de vista técnico ninguna objeción a la propuesta que el Partido Liberal pudiera hacer o que el Partido Nacional pudiera abrirse a contemplar
y ojalá pues eso atrayera más a otros diputados a cambiar su posición. Muy bien, Dante Mossi, como decimos, se ha raspado. Ha dicho que sí existe el riesgo, que con esa figura de las sociedades mercantiles, de aquí a algunos años, se le ocurra a alguien ahí, en cualquiera de las 3 empresas escindidas, vendamos acciones. Ha sido muy claro Dante Mossi, expresidente del BESI. Sí existe el riesgo. Voy con el diputado del Partido Liberal de Honduras, don Alberto Cruz, que conste, ya teníamos el visto bueno de un diputado del Partido Nacional, ya nos había aceptado la propuesta, pero a última hora dijo no. Consulté con mi partido y mi partido me dijo que hasta que no venga Tomás Zambrano, no sé dónde está Tomás Zambrano, nadie se va a referir a esto. Por eso no tenemos al Partido Nacional. Pero ahora escuchemos el planteamiento del Partido Liberal, porque entiendo que Alberto Cruz conoce de esta propuesta. Aprobamos esas reformas energéticas solo si excluyen lo de las sociedades mercantiles, incluidas las anónimas. Alberto. Sí, buenos días, Renato, nuevamente a los compañeros del CET y a Honduras. Bueno, decirle que en el marco de esta reforma ha existido mucha desinformación, difamación y sobre todo falta de capacidad de orientar a la población hondureña, y creo que ahí somos responsables todos. Pero hay que diferenciar algo bien, Renato, para que entendamos bien el debate y que la gente entienda cuál es la situación del sistema energético del país y del ENE, porque son 2 cosas separadas. Hasta el día de hoy creemos que sistema eléctrico y ENE es lo mismo, y no es lo mismo. Cuando hablamos de una reforma que va a modernizar el subsector de energía eléctrica, y hablamos de una reforma que va a modernizar la ENE, estamos hablando de 2 cosas separadas. Entonces, rescatar la ENE no es lo mismo que rescatar el sistema eléctrico. Tenemos que entender bien eso, porque inicialmente el dictamen, de muy buena intención, iniciativa propuesta también por los organismos internacionales, no es algo necesariamente de este gobierno, es algo que se ha impulsado en décadas y Honduras simplemente ha postergado por decisiones políticas reformar el sistema eléctrico. Entonces, la reforma en su primer dictamen y en su segunda rescatan el sistema eléctrico que debe dar energía suficiente, energía de calidad, cobertura nacional, tarifas competitivas para generar inversión y generar empleo. La ENE no es lo mismo, la ENE es una empresa pública operando en ese sistema eléctrico. Entonces, cuando hablamos de rescatar una cosa y la otra, no estamos hablando de los mismos objetivos. Por eso los liberales hemos sido responsables que, si bien es cierto, el dictamen abre el mercado, crea un operador independiente, técnico del sistema, fortalece la CRE y crea una decisión. Para nosotros eso es muy favorable para rescatar el sistema eléctrico. Sin embargo, rescatar la ENE parte de otras premisas, de otros esfuerzos y de otra normativa, porque los problemas del ENE, como lo dijo muy bien don Dante, tiene problemas financieros, problemas económicos, políticos, de gobernanza corporativa, entre otros. Es decir, el paquete que va a solucionar el rescate del sistema eléctrico no es el mismo paquete que va a solucionar el rescate del ENE. Si entendemos eso, entendemos que Honduras tiene que tomar una decisión sí o sí. No hacer nada es tan irresponsable como una mala reforma. Entonces, ¿dónde nos hemos concentrado los liberales? ¿Cómo vamos a rescatar el ENE? Si el dictamen nos permite rescatar el sistema, ¿cómo vamos a rescatar el ENE? Pero bajo la premisa de que los hondureños entiendan que ni el patrimonio del ENE ni el patrimonio del Estado de Honduras se va a poner en riesgo. Entonces, de ahí nosotros hemos tenido, hace algunas semanas estuvimos aquí y decíamos, necesitamos que dentro de ese plan de reforma también se incluya un plan de reforma que le permita al ENE primero un rescate financiero. ¿Cómo voy a readecuar esa deuda? Uno de los puntos que se ha discutido mucho es, necesitamos revalorizar la empresa. Yo no puedo pretender que voy a rescatar mis finanzas personales si entrego una constancia de trabajo del 2010, porque mi salario ha incrementado, al igual que mis deudas. Entonces, si revalorizo la ENE, puedo saber si vale más de lo que debe y a partir de ahí tenemos un plan de apalancamiento financiero nacional o internacional con bonos o sin bonos
para ver si la puedo rescatar, pero estoy hablando fuera del sistema eléctrico. Otro de los puntos es cuál va a ser el plan agresivo para la reducción de pérdidas, con metas, que sea medible. Del 100% de la energía que compra Honduras, el 38% se pierde, no la puede cobrar la ENE. Bajo esa lógica financiera y operativa, ¿cómo va a sobrevivir la ENE en un mercado que se va a abrir? Y le pongo la mejor analogía que conocen los hondureños, y creo que ahí nace el temor, Renato. Hondutel. Hondutel no se privatizó, se abrió el mercado, pero Hondutel fracasó. Entonces no basta con rescatar el sistema de telecomunicaciones. Yo puedo ver en este teléfono todos los partidos del Mundial por 300 lempiras. Significa que se rescató el sistema de telecomunicaciones, pero no se rescató Hondutel. Y ese pasado nos tiene que enseñar a nosotros cómo vamos a desarrollar el presente y el futuro para ver si abriendo el mercado rescatamos el sistema eléctrico, pero también rescatamos la ENE. Tenemos que revalorizarla para poderla rescatar financieramente, tenemos que reducir pérdidas y sobre todo el tema de la escisión. Para nosotros, yo creo que ASJ tiene razón. Las empresas mercantiles generan mayor capacidad de gestión corporativa, quitándoselo a los políticos. Mira qué bonito el debate. Ahora la gente quiere rescatar la ENE, pero entregándosela a los políticos, los que históricamente han destruido la empresa. Entonces, solo las empresas públicas podrían funcionar si las sacamos del régimen de la contratación del Estado y creamos un mecanismo de adquisiciones y contrataciones para que pueda ser expedito. De lo contrario, va a suceder lo que pasó con Hondutel. Los políticos siguieron metiendo manos, siguieron tomando decisiones electorales, no decisiones técnicas, y al final la empresa fracasó. Yo le voy a dar un dato para finalizar esta participación. Yo trabajaba en el juzgado de San Pedro Sula en el 2004 y sabía que mi aguinaldo, mi último salario de diciembre y mis vacaciones me las pagaron con los excedentes de Hondutel. Es decir, drenaban los políticos la empresa estatal para pagarle a otras instituciones del Estado. ¿Esas son decisiones técnicas o son decisiones políticas electorales para destruir una empresa estatal? Bueno, hay algo que no entiendo. Me parece que ha estudiado el tema el diputado Alberto Cruz. El Partido Liberal plantea, apoyamos esas reformas, pero sin esa figura de las sociedades mercantiles, incluyendo la anónima, porque eso implica un riesgo, el que decía Dante Mossi, que vendan acciones. Pero ¿acaso no es cierto que existiría el riesgo que aprobándose las reformas con el planteamiento que están haciendo los liberales, esas tres empresas queden administradas como hemos administrado históricamente la ENE, por políticos? Bueno, ahí es... Vamos a ver, y luego tú intervienes. Voy a escuchar al señor del dato en su 4º aniversario, José Luis Moncada. Mire, Renato, precisamente el día de hoy yo publico un artículo en el diario El Heraldo que se llama "Privatizar no es lo mismo que inversión privada". El objetivo es, lo que dice claramente es que la experiencia que yo encontré de Brasil, de Chile, de Colombia, de Perú, de México, es que la participación privada ha creado las condiciones para que el Estado siga manteniendo la tutela de la política pública de energía con participación de sociedades económicas mixtas, con fideicomisos, con alianzas públicas privadas, con contratos específicos donde el Estado, que no tiene las condiciones financieras, por X o Y motivo, tiene que hacer uso y llamar a la empresa privada a participar. Lo que sucede en Honduras es que los antecedentes, como Alberto dijo, de Hondutel y otros antecedentes, ha satanizado la participación del sector privado. En ese sentido, yo creo que tenemos que superar ese estancamiento mental que tenemos. Yo sí creo, y con esto quiero aclarar, porque a veces a uno lo califican como que uno está con el gobierno, con el partido de gobierno, y no. Yo sigo siendo liberal y soy de los liberales abiertos, propositivos, que creo que el país merece soluciones para los hondureños en su mayoría, no para el beneficio particular o por el beneficio político de un partido. Mi formación es de ese tema. Entonces, yo creo que tenemos que superar eso y que en una ley
que esté bien establecida, donde se establezca una buena distribución del riesgo, donde se pongan obligaciones, donde se pongan una supervisión independiente, donde se pongan castigos al no cumplimiento y demás, puede funcionar la inversión privada, que no es privatización, tengámoslo claro. Si de por sí los generadores son privados, en este momento la mayoría. Entonces, yo lo que me pregunto, y en lo que dijo Dante y la posición de Alberto, me quedan unas dudas, porque Dante dice, bueno, que el Partido Nacional ceda, que sean empresas públicas, pero yo me pregunto, si el problema es financiamiento, ¿quién va a financiar esas 3 empresas públicas? ¿Cómo se van a financiar? Si el Estado está endeudado, el Fondo Monetario lo dice, la ENE está arrastrando ese déficit fiscal sustantivamente. Los indicadores nos están marcando. Mire, en términos generales yo veo que el gobierno de la República y el presidente Fura está interesado en la inversión, porque claramente tiene identificado que la inversión genera desarrollo, trabajo, mano de obra, disminución de pobreza y demás. Pero para atraer inversión usted tiene que solucionar un problema toral, que es la energía. Los inversionistas vienen acá a Centroamérica y cuando ven la lista y topan ahí el tercero de energía, cuando miran el costo, la gobernanza que hay, la politización que hay, y dicen, no, yo me voy para Guatemala, me voy para acá. Entonces, es un tema que tenemos que tener un enfoque integral de una planificación de desarrollo económico, que es un tema que yo tocaba en el programa anterior, que estuve aquí con Dante, donde decía que el gobierno tiene que tener un equipo por arriba de los ministros, por arriba del presidente del Banco Central, que planifiquen y desarrollen la economía y el desarrollo del país de una forma integral, donde el tema de energía tiene un papel sumamente importante y toral, y que la discusión tiene que pasar en una discusión técnica, jurídica y no política. Y cuando digo jurídica es que tenemos que sobrepasar ese tema, que es que le vamos a dejar al Estado lo malo y que el sector privado se va a quedar con la ganancia. Si usted establece buenos contratos, si usted tiene una buena superintendencia, un seguimiento correcto, usted va a tener un equilibrio. Yo me pregunto por qué si Chile, Perú, Colombia, Brasil y México han tenido éxitos en una inversión privada, no privatización, porque Honduras no lo puede hacer, porque somos tan diferentes. Yo me aparto de la pregunta y la dejo que fluya para allá y luego que rebote para aquí. No, Dante. A ver, primero que todo, a ver, si se aprueba el decreto tal cual está ahora presentado, supongamos que el Partido Liberal dice, ¿saben qué? Está bien, procedamos, aprobémoslo. Ese decreto no va a resolver el problema del sector ni del ENE. Ocupa más leyes, más normas. Hay 2 temas, Renato, que yo creo que el Partido Liberal correctamente, como lo mencionaba el diputado, tiene que incluirse en ese decreto. Y son 2 temas muy importantes. Y ningún banco de desarrollo va a venir si no se incluyen esos temas. Así que yo creo que el Partido Nacional, escuchen, tienen que aprender de lo que se les está comunicando de la oposición. Uno es que las pérdidas del ENE son simplemente inaceptables. O sea, Renato, yo trabajé en mi última parte de mi carrera en Banco Mundial en el sector de energía en África. Y yo fui a países donde hubo conflictos internos, donde hubo hasta canibalismo y las empresas eléctricas quedaron sin gente porque se perdieron, o sea, se comieron a la gente literalmente. Y no tenían pérdidas de 40%. Entonces, esto en Honduras simplemente es inaceptable. Aquí van a decir que vivimos en palos, o sea, porque no podemos ponernos de acuerdo en que robar energía es inaceptable. Entonces, un programa de reducción de pérdidas, en el caso hondureño, yo creería que pasa con una obligación de esas empresas descendidas, que eso no esté en ningún lado, a que publiquen la lista de morosos. Que publique quién se está atrasando, si es Renato Álvarez, si es Dante Mossi, que aparezcamos listados, bueno, de vergüenza. Si son grandes empresas, son municipios, que aparezcan listados. Yo creo que... Instituciones del Estado. O sea, deberían estar publicados, ¿verdad? El mismo Estado debería estar diciendo, miren, la municipalidad X debe tantos millones. Debería estar publicado en algún lado, porque eso no está, hoy por hoy no es ley. Porque el pago de la energía eléctrica lo presupuestan las instituciones y las municipalidades, Así pero es. como lo dijo Dante, hay demasiados sinvergüenzas que no le pagan a la ENE mensualmente cuando han presupuestado la plata para hacerlo. Renato, y le voy a agregar algo más, o sea, y aquí nuevamente volvemos a la gobernanza, porque es necesario romper esa estructura integrada de la ENE, y es que
no puedo decir nombres, pero sí le puedo decir que en un momento un gerente de la ENE recibió un reporte técnico donde había un caso de un robo grande en el Progreso. Y súbitamente vinieron las fuerzas políticas de Progreso, no, eso no se puede, y se paró. Yo francamente le perdí seguimiento a eso, ¿verdad? Entonces, pero lo que quiero, y no quiero decir Progreso como un mal ejemplo, sino mencionar que el poder político sí interfiere en el tema de pérdidas. Entonces yo creo que el mejor amigo de cualquier empresa pública o privada es la auditoría social, que hacen ustedes a través de los medios denunciando, ¿verdad? Mira, aquí hay un caso, ¿verdad?, donde la ENE tiene que hacer algo al respecto porque están robando energía en esta ciudad. Ese es uno. El segundo tema, que yo creo que no lo estamos discutiendo suficiente y espero que también la ley lo contemple, y es el rescate financiero del ENE. El rescate financiero del ENE es el tema más importante en el informe del Fondo Monetario Internacional. Honduras debe 1.800 millones de dólares. Yo quiero aclararle aquí a José Luis algo. La deuda de la ENE no es del ENE, porque la ENE simplemente no es rentable, no es sujeta de crédito. Todas las deudas del ENE son deudas del Ministerio de Finanzas como Estado de Honduras. Yo lo tengo claro. No son deudas del ENE. O sea, quizá internamente hay una contabilidad, pero es deuda soberana que está a nombre del Estado de Honduras. Quien la tiene que pagar es el gobierno de Honduras a través de la Secretaría de Finanzas. De nuestros impuestos. De nuestros impuestos. Entonces, es mejor formalizar esa deuda. Y aquí ha habido un error, y de hecho yo conversé en algún momento con el pasado ministro de Energía, y él me dice, Dante, es que la deuda está bonificada. Sí, y cada cierto periodo de tiempo la bicicleteamos. Le digo, la solución sostenible financieramente es que toda esta deuda se convierta en deuda de largo plazo, de 20 años, tasas de interés debajo de mercado, que solo la banca multilateral puede hacerlo. Honduras hoy tiene acceso a fuentes financieras. Ojalá el presidente Asfura, con esta relación de cercanía con Estados Unidos, pudiéramos ir a la Corporación Financiera de Desarrollo, DFC, al BESI, a CAF, que son para mí los tres bancos que tienen el músculo financiero, para decirle a Honduras, ¿sabe qué? Vamos a agarrar estos 1.800 millones de dólares, vamos a hacer un préstamo global a 20 años y pasen esas deudas, pero eso sí, me aseguran que no van a estar con esas pérdidas de 40%, porque yo quiero reiterar, del 40% de las pérdidas del ENE, la gran mayoría es robo, es falta de facturación, es falta de gestión de cobranza. Hay pérdidas técnicas, estoy de acuerdo, pero no es el grueso. Es más, yo trabajé con países que tenían pérdidas enormes y las pérdidas técnicas, sí, se resuelven con inversión y toma tiempo. Pero en el caso de Honduras, la infraestructura sí, no ha tenido la actualización que requiere a través del tiempo, pero no es el freno. El freno es pura mala administración. Me impactó ese ejemplo que puso cuando usted trabajaba en un organismo multilateral en África, que en medio de la guerra, donde los humanos estaban comiendo humanos en ese país, no se llegó nunca al 40% de pérdidas técnicas, sino técnicas. Pero yo quiero que brevemente, para que no queden cabos sueltos, le responda dos expresiones fundamentales que emitió José Luis Moncada. Dijo que por qué satanizar esta figura de la sociedad mercantil en la propuesta del gobierno de Asfura. No, muy bien, yo creo, o sea, nuevamente, nunca fue el tema qué tipo de organización. Si es una sociedad mercantil, háganlo y pongan una restricción donde se pide que para vender una acción de esa empresa haya que ir al Congreso a pedir permiso, por ejemplo. Creo que es lo que yo llamo salvaguardas para que prevenir. Si eso les da la tranquilidad a la oposición, adelante. Porque no es el tipo de organización lo que hace la diferencia. Lo que hace la diferencia es realmente esa separación de negocios. Y solo para agregar, supongamos que la decisión se da mañana y es aprobada y logramos por magia que en 3 meses, por ejemplo, ENE Transmisión la separo. ENE Transmisión de inmediato puede ir a pedir créditos para expandir la red de transmisión a los bancos multilaterales de desarrollo, porque los bancos multilaterales de desarrollo no miran
los activos, miran el flujo futuro potencial de la empresa. Entonces, no es cierto, o sea, que la empresa es imbancable si la dejo en el sector público. De hecho, la gran mayoría de empresas en la región son empresas públicas de energía, de transmisión. Porque esa fue la otra premisa de José Luis. ¿Quién dice va a creer que una empresa o varias empresas, esas 3 empresas escindidas, manejadas sin esa figura de la sociedad mercantil, van a ser bancables ante los organismos multilaterales de crédito? Así lo dijo José Luis. Él no cree que esas 3 empresas, si no es con la figura de las sociedades mercantiles, sean bancables. El BCE, durante mi gestión, nosotros canalizamos fácilmente, Renato, yo diría 3.000 millones de dólares a través de empresas públicas en Centroamérica, que hay muchas. Honduras no tiene una bancable, pero en El Salvador, en Costa Rica, en Panamá, en República Dominicana son bancables y no solamente el BCE, hay otros bancos que también le prestan, KfW, porque lo importante es la gobernanza de esas empresas y yo creo que hay que agregarle siempre el elemento de transparencia, ¿verdad? Y más, si es sociedad anónima, agregarle ese requisito también que publique, porque una sociedad anónima no está obligada de ninguna manera de publicar su listado de clientes y cómo están en el estado de morosidad. Nuevamente, yo creo que para responderle la pregunta de una manera directa a José Luis y a muchos televidentes, la forma de empresa no importa, es la gobernanza de esa empresa la que importa. Puede ser sociedad mercantil y le den las salvaguardas a los diputados de oposición o sigan con una empresa pública y también pongan salvaguardas de cómo voy a ponerle un gerente. Pero igual, puede ser sociedad mercantil y puedo poner un político también. O sea, eso tampoco me garantiza. Lo que tengo que garantizar es una gobernanza mejor de lo que está ahora. Claro, pero quedamos con el temorcito que si esas 3 empresas son administradas, como históricamente hemos manejado a la ANE, con intereses políticos, con corrupción y colusión, esa reforma no va a tener el éxito que deseamos. Permítaseme tener el temorcito, tener este temor. Y por eso le pregunto a Alberto Cruz, y después nos iríamos a la pausa. Ustedes proponen eliminar las sociedades mercantiles. ¿Cómo garantizan que las nuevas empresas no seguirán sujetas a la misma injerencia política que, según muchos diagnósticos, ha contribuido a la crisis de la ANE? La respuesta es básica, Alberto. Bueno, nosotros en algún momento no estuvimos en contra de que las empresas sean mercantiles por el tema de que hay que fortalecer lo que decía don Dante, la gobernanza corporativa. Y también coincido con lo que dice José Luis. El hecho de que sean empresas mercantiles no significa que se convierta en una privatización, porque al final va a depender de qué reglas claras dejamos nosotros, no solo en el gobierno de las empresas, sino que también en la reglamentación, en el tema de adquisiciones, de compras, principalmente la contratación del personal técnico. Es decir, también se puede regular para arrancarle en una empresa mercantil o en una empresa pública el control político, principalmente en algunas decisiones. Pero bueno, Renato, fuera de eso, hay que entender por qué la ENE en este momento está en riesgo. Es decir, el sistema eléctrico se puede rescatar, pero la ENE tiene problemas que aquí hay que repetirlos porque la gente tiene que saberlo. Más de 120.000 millones de lempiras en deuda, agujero fiscal de más de 15.000 millones. Una normativa que no obliga a la planificación suficiente de la compra de energía, lo podemos ver en la última década. Vamos a cumplir una década sin licitaciones públicas. ¿Y a quién se le obliga para que exista una licitación pública internacional? Es decir, las cosas como están tampoco lo es. Entonces, ¿cómo podemos pasar nosotros? No basta con que rescatemos la ENE desde el punto de vista financiero. Yo sigo insistiendo, la puedo rescatar si la puedo revalorizar. Pero no solo es revalorizarla para decir cuántos activos tengo. Don Dante lo dijo muy bien. No basta para que me den crédito cuánto patrimonio tengo, sino cuánto flujo de caja también tengo para poder pagar el financiamiento. Entonces el rescate viene acompañado también, y creo que esta es la parte más importante de este debate, es un tema ético. Por ética, nuestra empresa ha sido destruida en las últimas décadas.
los que hurtan energía, no solo hurtan energía, hurtan la energía de seguridad nacional. Son delitos de seguridad nacional. Le roban al futuro de Honduras. Tenemos un problema ético en grandes morosos, altos consumidores que simplemente siguen recibiendo un servicio sin pagarlo. Tenemos históricamente algunas juntas directivas de sindicatos que en contubernio con las autoridades estatales, contrataciones colectivas financieramente insostenibles. Tenemos en todas las clases sociales los que hurtan energía, desde el lugar más marginal hasta el más opulento. Entonces también pasa por un tema de ética, Renato, y pueblo hondureño. Si rescatar la ENE no solo es reducir su pérdida, no solo es rescatarla financieramente, no solo es escisión, no solo es aperturar mercado, no solo es tener un operador del sistema, es de que entendamos los hondureños que nuestro comportamiento incide en el éxito o en el fracaso de la empresa. Y nosotros hemos destruido la empresa y con este dictamen todavía tiene oportunidades de mejora. Hace algunos días usted tuvo un experto aquí que dijo que al ENE le va a quedar el alumbrado público, la energía del Estado que no paga, los sectores menores consumidores, pero que son los circuitos de mayores pérdidas. Y para eso solo tenemos un poquito más de 600 megas, que es lo que produce ENE Generación y que tiene que trasladarla. No, yo sí no coincido con ese experto cuando dijo que estaba obligado, porque el texto no dice que está obligado, dice podrá. Pero el mercado lo va a obligar, y ahí sí coincide. Va a obligar a que esos 600 y pico de megas se le venda a ENE Distribución. Entonces va a ser insostenible para ENE Distribución, va a ser insostenible para ENE Generación. ¿Y qué vamos a hacer al respecto? No basta, yo reitero, la premisa más importante, no basta rescatar el sistema. Tenemos que también rescatar la ENE, porque 600 megas no ajustan para todas las personas más vulnerables y familias más vulnerables en Honduras. Tengo que ir a la pausa, pero me gustó una frase de Dante: gobernanza, ya sea con sociedades mercantiles o sin ellas. Gobernanza. Porque la sociedad mercantil puede permitir, y hay que admitirlo, tenemos que aceptarlo, la sociedad mercantil puede permitir juntas más profesionales y responsabilidades corporativas más claras, pero también puede funcionar con opacidad si los directivos son nombrados políticamente. Si es que en todo hay un bemol. Y la empresa pública preserva un control estatal más directo, pero exige candados para impedir que cada gobierno coloque activistas allegados o cuotas partidarias. Vamos a ver. Cuando Dante dice que esas tres empresas se cindan, pues, pero que se pongan de acuerdo, porque lo peor para Honduras es tener una ENE como la que hemos tenido, pero con sociedades mercantiles o sin ellas, tener gobernanza de calidad, es decir, concursos públicos, requisitos profesionales, periodos escalonados, prohibición de conflictos de interés, causales claras de remoción, publicación de actas, auditorías externas, metas de desempeño, nombres de corruptos, jurídicos o naturales. Yo les dije al principio, ¿verdad? Hablemos con hondureñidad, con inclusión. Y solo me respondan así brevemente. Me imagino que si el partido ya lo dijo, lo pensó y lo dejó remarcado y se lo va a presentar a Tommy, ¿tú estás o no de acuerdo con las sociedades mercantiles ahí en esa reforma? Yo estoy de acuerdo, pero si son públicas estoy de acuerdo siempre y cuando el gobierno corporativo tenga los candados necesarios para que las decisiones sean técnicas y no políticas. Pero tu partido va a plantear que aprueban la reforma solo si eliminan esa figura de sociedades mercantiles. Sí, pero eso es más que todo, Renato, porque hay un tema de impopularidad y las reformas son necesarias. Entonces también tenemos que buscar una alternativa para que podamos salvar el sistema. Mire, de no hacer nada vamos a perder el sistema y la ENE, las dos cosas juntas. Pero entonces esta cosa no es de popularidad, sino de ser fríos, técnico. Una cosa o la otra. Ya Dante lo dijo, sí existe el riesgo de que con sociedades mercantiles algún leperito salga vendiendo acciones más adelante, ya lo dijo. Y el Partido Liberal, yo hablé con Jorge Cálix ayer y me dijo rotundamente, está en España por cierto, no.
y no solo sociedades mercantiles. Y me recalcó, aunque yo sé que esta figura está dentro de las sociedades mercantiles, ni sociedades anónimas, me dice. Ahora, que más adelante, para no dejar morir la reforma y que terminemos de fracasar con la NE, negocien esos candados, eso es otro asunto, ¿verdad? Creo que por ahí pasa. Un minutillo y después usted va a profundizar cuando regrese de la pausa. Mire, yo soy a favor de las sociedades económicas mixtas. Realmente el modelo ha servido en los países que yo ya mencioné. Yo sinceramente quisiera que Jorge Cálix y el partido me argumenten, y lo siento mucho, yo soy liberal, pero sobre todo soy hondureño, y usted lo ha dicho el día de hoy, que me argumenten el por qué una sociedad económica mixta, bien estructurada, donde el Estado mantiene el control, donde tiene gente técnica y capaz del sector privado que va a poner la plata. El Estado pone esos activos que tiene, esa infraestructura que ya tiene, pero necesita la plata del inversionista con las reglas claras. ¿Por qué no podemos avanzar? Esto, Alberto, no es de ser popular o no ser popular, X o Y partido. Es un tema de interés nacional, de coyuntura que tenemos que solucionar, ya sea en el gobierno de quien sea. A mí eso no me interesa. A mí me interesa que los hondureños puedan tener energía permanente a precios razonables, que la inversión pueda sentir que uno de los elementos fundamentales, que es la energía, la va a tener. Caso contrario, aquí no va a venir nadie, señores. Entonces, todo el esfuerzo que hace el gobierno por el otro lado se cae porque no hay una integración de políticas claras que nos lleven en conjunto a lo que queremos, que es el desarrollo. Pero Dante dice que no es tan cierto eso, que al excluir esas sociedades mercantiles no va a ser bancable las 3 empresas en que se va a escindir la NE, y él mencionó ejemplos. Bueno, él dijo que todos los otros países tienen sociedades públicas que son bancables y que Honduras no las tiene. Y ese es un tema. Entonces, ¿quién las va a financiar si no son administradas de esa manera? ¿Quién va a ser? Una que está creando toda una crisis, la vamos a dividir en 3 pequeñas que no tienen todas las condiciones para poder avanzar. No sé dónde está. Con todas las disculpas del Partido Liberal, del cual yo soy miembro, yo todavía no tengo la claridad cuál es la propuesta en el sentido claro. Seguimos con el debate después de la pausa comercial. Frente a frente, hoy el Día de Francia, el día que se tomó la Bastilla, y mañana 15 de julio, Día de la Hondureñidad. Las redes sociales son presentadas por La Curazao, listos para ganar. Y gana una Nissan y 20 combos futboleros. Compra hoy al crédito en toda la tienda Credioportunidad. Muchas gracias por sus mensajes. El comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía, Héctor Corrales, nos ha enviado ese mensaje incorporado a petición del Partido Liberal y otros actores. Esto es lo que se leyó en 2 debates en el Congreso. Vamos a darle lectura rápidamente. Artículo 12, la NE Matriz no podrá vender o traspasar por ningún título las acciones que componen el capital de las empresas subsidiarias sin la autorización del Congreso Nacional. Todos los activos y acciones de las empresas subsidiarias traspasados por la NE y los que éstas adquieran posteriormente a la entrada en vigencia de este decreto son intransferibles e inalienables y no podrán utilizarse como garantías de financiamiento. De protección de los bienes de la NE, los predios, embalses, franjas de protección, instalaciones y zonas de influencia de las centrales hidroeléctricas, propiedad de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, se declaran bienes de dominio público, inembargables, intransferibles e inalienables de seguridad nacional y de interés social. Artículo 12, se declara de orden público e interés nacional, prioridad estratégica nacional, todas las tierras destinadas a proyectos de generación, almacenamiento, transmisión y distribución de energía eléctrica en cualquiera que sea la fuente para su producción, así como las servidumbres, acceso a inmuebles donde se encuentren ubicadas las instalaciones, obras y demás infraestructuras auxiliares indispensables para la prestación del servicio de energía eléctrica. Nos ha enviado Héctor Corrales. Más mensajes a través de X. Aníbal Montoya opina: ante este cuestionamiento surge en nuestra comprensión el binomio privatización e inversión pública y privada. La experiencia en los mercados regionales e internacionales ofrecen alternativas viables. No obstante, la experiencia previa local está viciada de prácticas irrepetibles. Edgardo Mejía opina: número 1, los contratos no van a subasta competitiva, se aprueban caros con tilín en el Congreso Nacional, no procesan penalmente robo de industriales. ¿Cómo castigar al que soborna?
no procesan robo de energía de particulares por cálculo político. Y 4, no inversión para reducir pérdidas técnicas. Emil escribe, el problema en Honduras es que nadie confía ya en los políticos. Incorporar la figura de sociedad mercantil es abrir la puerta para que el capital privado se vaya apoderando de la NE utilizando los compromisos y favores políticos como se ha venido haciendo en los contratos. Alan Alvarenga, para rescatar a la NE se debe dejar de subsidiar a los más pobres y cobrarle a la gente de los bordos y barrios peligrosos, así como a los millonarios empresarios que no pagan. Aquí todos tenemos que pagar la luz. Por culpa de los subsidios, la clase media paga a los pobres, escriben los televidentes. Continúa escribiendo a través de redes sociales, también lo puede hacer a través de nuestro número de WhatsApp. Las redes sociales fueron presentadas por La Curazao, listos para ganar. Y gana una Nissan y 20 combos futboleros. Compra hoy al crédito en toda la tienda Credi Oportunidad. Así en un minuto, aún y con esos candados que leyó Luz en el mensaje que le envió el ingeniero Héctor Corrales, ¿usted sigue creyendo que siempre hay un riesgo que con sociedades mercantiles o anónimas más adelante quieran vender acciones de esas empresas ascendidas? Renato, mi vida aquí en Honduras ha sido de que aún lo más evidente en una ley, a alguien se le ocurre, es inconstitucional, se va a la corte y le dan vuelta y se puede. Sí. Entonces yo, nuevamente, en un ambiente de desconfianza, creería yo que ir por lo que agrupa más diputados y logran una reforma. Aunque estén equivocados. No estén equivocados, hay manera de atajar eso. Yo creo que nuevamente, quiero volver al tema toral, es la gobernanza. Si yo garantizo la gobernanza de la empresa, si es mercantil con candados y pongo en la ley algo tan claro y después que no me le den vuelta en el poder judicial, yo creería que no debería haber problema. Ahora, si eso es lo que preocupa a algunos diputados, como he leído algunas posturas, o sea, realmente ese no es el tema. Y curiosamente no es un tema técnico, el tema es que si se hace sociedad anónima o no, pero los riesgos están ahí. O sea, y eso es, si yo abro esa puerta, se puede abrir más. Lastimosamente así es nuestra... Y que nos quede lección, la desconfianza que hay en la gente en la institucionalidad. Aunque usted lo redacte bien y quede con candados, se perdió la credibilidad en la institucionalidad que aún y con candados la gente cree que el político mañoso y corrupto, asociado siempre con intereses privados de mucha avaricia, van a dar el traste. Es que es un problema de confianza, Renato, gobernanza y confianza. Renato, pero es que usted tiene que ver, mire, si usted hace un análisis y se va a Chile, Perú, Colombia, Panamá, República Dominicana, ahora México, va a encontrar que las figuras de las alianzas público-privadas, los fideicomisos, los comodatos y este tipo ha funcionado y han resuelto la problemática y un porcentaje sustantivo del crecimiento de esos países se debe a eso. Pero en Honduras las cosas no funcionan porque el Estado politiza o porque la empresa privada que existe ya acá quiere un monopolio de las cosas. Entonces, ahí está estancado el país. Correcto, coincido. Le recuerdo lo que dijo un presidente del COEP, que era el único país en el mundo donde las alianzas público-privadas no funcionaban, en Honduras. ¿Quién lo dijo? Juan Carlos Sicafi, siendo presidente del COEP, lo admitió. Es el único país donde no funcionan las alianzas público-privadas. Pero tenemos que superar esas cosas. Correcto. No podemos seguir manteniendo así, porque entonces inventemos otro modelo de desarrollo. Porque si no, entonces no esperemos que el crecimiento del Producto Interno Bruto, que la inflación va a bajar, que la inversión va a venir. Si no cambiamos eso y la clase política y la clase de la empresa privada no entiende eso, pues vamos a seguir estancados con los mismos indicadores mediocres que tenemos. Por eso el debate, pero hay que reconocerlo. La gente ha perdido la confianza y la credibilidad en nuestra institución, que aún y con una ley que lleve candados y requete candados, la gente dice, la van a pervertir. Entonces, el gran desafío es volver a recuperar la credibilidad, cada quien desde lo personal y luego institucional. ¿Tienes algún comentario? Porque mira que hemos hecho contacto con Héctor Corrales, que me imagino va a resumir lo que ya publicó en Luz Madrid.
Sí, bueno, decir que esa desconfianza pues nace también de la experiencia Claro. de Hondutel, pero no significa que no podamos corregir las cosas, tener y aprovechar las oportunidades de mejora. Como yo reitero, el sistema eléctrico es rescatable, Hondutel es rescatable, no pasa solo por la decisión, sino por otras medidas complementarias. Ok. Hacemos la conexión con el comisionado presidente de la CRE, de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, Héctor Corrales, y luego también quiere intervenir, nos llama desde El Paraíso el diputado. ¿Qué diputado nos está llamando? Mario Segura. Mario Segura, tu correligionario ahí. Héctor Corrales, bienvenido, buenos días. Buenos días, Renato, muchas gracias por tenerme. Bueno, pues aquí estamos discutiendo este asunto de las sociedades mercantiles o no, los riesgos que implican las sociedades mercantiles, sustentado aquí por Dante Mossi, pero también José Luis Moncada diciendo que en todos los países de América Latina funcionan estas sociedades, público, privado, que por qué no en Honduras. Y aquí el diputado liberal también reflexionando sobre esta temática. ¿Qué piensa? ¿Cómo valora esto, Héctor? Bueno, primero solo decirte que ahorita el proceso político es algo que estamos respetando muchísimo y lo único que queremos aportar es aclaraciones o información sobre el proyecto de ley que ha presentado el Ejecutivo y que como resultado de socializaciones se ha leído en el Pleno en 2 debates. Entonces, lo que puse en la red social son 4 candados que se incorporaron a petición de todos los actores que llegaron a las socializaciones del Congreso Nacional y pues dar esa aclaración para que mientras se da el debate entre los políticos tengan eso claro, ¿verdad? Sobre si quedan como sociedades mercantiles o como de derecho público o como sea, pero escindidas. Lo importante es tener en cuenta de que al final el derecho de vender un activo del Estado queda en el Congreso Nacional. Entonces la ley, así como está escrita, le prohíbe al Poder Ejecutivo de tratar de venderla, pero al final, y lo puede ratificar cualquiera de sus invitados, ese poder al final no se le puede quitar al Congreso Nacional. Solo agregar el tema de la gobernanza, que creo que es el tema crucial aquí y que es la preocupación de donde nace si quedan de derecho público o como sociedades anónimas o sociedades mercantiles. Aquí lo importante es de que no se diluya o no se ponga borrosa la barrera en la que el control de las empresas sea puramente en base a técnicos y a ejecutivos que se escogen de manera meritocrática. Existe también, y esto es una idea y parte de las asistencias técnicas que se va a tener en el proceso de implementación, de que las compañías adopten las líneas de la OCDE para cómo deberían ser las estructuras de gobernanza de empresas públicas. Entonces, no es algo, ¿verdad?, improvisado, son cosas que se tienen pensadas ya y que entendemos que existe un debate político y la meta es únicamente agregar los elementos técnicos que ya existen en el proyecto de ley. Y si no, ahí tiene un garrote Héctor Corrales atrás de él. Atrás suyo. Es un bate de béisbol, ¿qué es eso, Héctor? Es decoración, eso se lo dejo. Ah, bueno, que aquí se mira como un garrote. Dije yo, lo habrá sacado adrede para que subliminalmente los que están en contra del proyecto. Ya me salvé. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias. A la orden, gracias por el tiempo. Vamos ahora con Mario Segura. Diputado Mario Segura, buenos días. Muy buenos días, Renato. Un saludo a los compañeros que están hoy en este importante panel. Y mi aportación, Renato, es como miembro de la Comisión de Energía y también como miembro del Partido Liberal. Yo creo, Renato, que la intención del Partido Liberal debería de verse con buenos ojos porque esto abre el debate, ¿verdad? Ojalá que los demás partidos puedan mandar también sus propuestas. Pero sí quiero comentarle a los dos economistas y principalmente a José Luis Moncada que yo estoy de acuerdo con José Luis. Creo, y esta es una posición muy personal,
dividir la empresa y que sean las empresas públicas privadas las que formen parte de estas empresas. Porque yo he aprendido algo en la vida: los problemas financieros, Renato, se arreglan financieramente. No es en una tarima de un pueblo ni en un discurso de un buen político, como estamos acostumbrados en este país. Y los problemas del ENE son problemas financieros, y hay que buscar, como decía José Luis, quién va a financiar a esta empresa. Que lo público-privado aquí no ha funcionado, Renato, porque los políticos estamos acostumbrados a que cuando se dan este tipo de acciones dentro del Congreso, pedimos nuestra tajada a través de acciones, y vas a ver vos que los políticos son los que forman parte de esas empresas públicas privadas con otros nombres. Por eso es que aquí las cosas no funcionan, por esa corrupción que siempre ha existido. Pero yo sí creo, Renato, que esto es un punto importante para debatirlo. Ha hecho una propuesta el Partido Liberal, cuidando el patrimonio soberano como es la ENE, y como le decía don Dante Mose, muy bien dicho, que es una empresa que es nuestra. Y yo quiero aquí manifestarlo públicamente también. Aquí no es que los empresarios han sido peritas en miel, ¿verdad? Si no miremos ese montón de contratos leoninos que da vergüenza para este país, y ese montón de factor que hay que pagarle a los generadores sin pagar energía. Primera vez que yo miro esto de que sin que vos produzcas algo te tenga que pagar el Estado, ¿verdad? Son de las cuestiones que tenemos que corregir. Por eso el pueblo les tiene miedo, ¿verdad? Porque tampoco nos han hecho las cosas correctas, y los políticos nos hemos prestado, ¿verdad? Lo otro que quiero dejar aquí bien claro, ¿verdad?, que nosotros somos un poder del Estado, ¿verdad?, y que el Ejecutivo, si tiene la buena intención, tendrá que escuchar al Congreso, ¿verdad? Pero que no nos vengan a decir aquí, no, es que esta propuesta no la podemos hacer pública porque es la propuesta del Partido Liberal y se va a sentir debilitado el partido del gobierno. Yo creo que esta es una propuesta del pueblo, ¿verdad? Es una propuesta donde el Congreso Nacional, que es su naturaleza, por la Constitución que así lo dicta, donde deben hacer este tipo de debate. Esa es mi aportación. Yo creo en la empresa privada, creo en lo que dice José Luis, creo que vale la pena que José Luis profundice sobre este tema, y Danto Mose, que son economistas renombrados, en el sentido de que puede haber una alianza pública-privada, porque el otro problema que tenemos, Renato, es que si es pública, para hacer una licitación en este país hay que estarse años, no digamos una licitación internacional, ¿verdad? Y la empresa privada no tiene ese tipo de trabas. Nosotros sí las tenemos como empresas estatales, ¿verdad? Entonces yo creo que son de las cosas que tenemos que revisar para que sea una ley que se pueda aplicar, y no una ley para sacar pecho diciendo este gobierno o este partido fue el que la aprobó. Muchas gracias. Entonces, Mario, así en un minuto, ¿tú te deslindas de la contrapropuesta liberal al decir que estás de acuerdo con el proyecto, que le falta un tercer debate en el Congreso, y los comentarios que ha hecho favorables a este proyecto José Luis Moncada? Vamos a ver, ¿te deslindas de la propuesta de tu partido? No. Yo soy disciplinado y creo en la propuesta. Simplemente digo que es una propuesta que hay que darle otro tipo de pensamientos como el público-privado, para que sea una propuesta realmente práctica y que sea aplicable. Bueno, muchas gracias, Mario. Gracias. Muchas gracias, Mario. Con esta intervención de Mario Segura. Así, de manera breve. ¿Cuál de las dos propuestas ofrece mayores garantías para rescatar la NE y reducir los apagones? Dante. Creo que las dos, propuestas, a menos lo que conozco, son buenas, pero nuevamente lo que no está en la ley es lo que la hace vulnerable, y es el tema de la gobernanza. Honestamente, el proyecto que está presentado hoy está incompleto, porque no contempla reducción de pérdidas ni plan financiero. Y creo que esos son dos temas que hacen falta, y el Partido Liberal los levantó en su comunicado. El tema de transparencia y comunicación, entiendo yo que varias organizaciones de sociedad civil lo han pedido, porque no está. Así que creo yo que es necesario revisar la propuesta. Ningún texto es perfecto y es mejorable. Alberto, ¿qué cambia en la práctica? Sustituir las sociedades mercantiles por empresas públicas.
Bueno, en el caso de la práctica, le puedo decir, la empresa mercantil sí permitía mayor autonomía en el proceso de toma de decisiones, menos manos metidas de parte de los políticos, pero también el modelo de la empresa pública con candados, con una muy buena regulación en el gobierno corporativo, pues también puede ser favorable. José Luis agrega el capital mixto. Es decir, integrar lo público-privado, que también puede funcionar. Bueno, todo pasa por un tema de ética también. Usted puede tener a los privados, a los públicos o combinados, y si no tienen ética, vamos a fracasar. Entonces, ese es el punto más importante, la ética. Correcto. ¿Alguna de las dos iniciativas abre la puerta a una privatización de la ANE o ambas mantienen el control estatal, José Luis? Mire, yo lo reitero, y mi frase es: privatización no es lo mismo que inversión privada. Yo no creo, y el Estado, y por Constitución, no va a poder pasar eso. Que hay flexibilidad y que los políticos cambian las leyes y que se va a la corte, como dice Dante, y todo lo demás. Pero dejemos de creer en eso si nosotros le ponemos candados a las situaciones. Los organismos financieros internacionales están encima también de esto, porque yo creo que los organismos ya están un poco como desgastados de estar apoyando a Honduras en muchos temas, poniendo plata y viendo que las cosas no tienen un impacto ni un resultado. Y saben que en el tema de energía se ha puesto mucho, pero la gobernanza ha afectado. Y la gobernanza viene, mire, Alberto ha mencionado una cantidad de situaciones y problemas que tiene la Empresa Nacional de Energía Eléctrica o la política energética del país, y es válida. Pero mientras usted, la gobernanza, y no haya una estructura donde cada operación se divida, sea autónoma y cada quien trabaje por sus resultados, el que necesite plata, que venga y cree una sociedad económica mixta, el que no, que siga trabajando en debida forma. Pero hay que avanzar. Pero es justificable. ¿O son justificables los temores? ¿Qué más candado que el que le puso la Constitución a la reelección? ¿Qué mejor candado? La madre de todas las leyes, ¿qué candado tenía? Y a un poder del Estado no le importó ese candado. Los temores son justificables. Los temores de la gente son justificables. Pero ahí hay una comparación de un tema político con un tema estoy hablando de ética, gobernanza, transparencia, lo que ha mencionado Dante. Bueno, estoy hablando de eso. Ahí cuestionemos a la clase política hondureña en su papel. Pues sí, que entonces, también de ellos estamos hablando. Si la clase política hondureña está impulsando el desarrollo, pero por el otro lado va a boicotear ese desarrollo, entonces es la clase política la culpable. Ahora, es la ciudadanía la que tiene que ver el comportamiento que esté teniendo los políticos. ¿Me explico? Con la contrapropuesta liberal, en caso de que tenga éxito, ¿se mantienen los compromisos asumidos por Honduras con el FMI y otros organismos internacionales, Dante? Bueno, primero tiene que aprobarse la ley, porque yo creo que han habido varios intentos, ¿verdad?, de aprobar una ley parecida a esa. De hecho, el presidente Juan Orlando Hernández hasta último momento llevó un proyecto de ley muy parecido a este y que finalmente fracasó en el Congreso. Así que ojalá el Congreso logre los consensos necesarios, porque sin ese consenso estamos fallando a nuestro compromiso internacional. Y esta pregunta va para los tres, y luego iríamos a la pausa comercial. Y aquí coincidimos todos, indistintamente de algunos disensos. Si no se aprueba ninguna reforma, ¿qué puede ocurrir con la NE en los próximos años? Y yo digo, con el Estado de Honduras. Van a haber más apagones, la deuda pública va a incrementar significativamente y nos vamos a arrepentir mucho. Va a costar mucho repararlo. Alberto Cruz. Bueno, no solo fracasa el ENE, fracasa todo el sistema eléctrico nacional, y eso es hacer fracasar también la calidad de vida de los hondureños, porque impacta a la familia, impacta la inversión, impacta la generación de empleo, y al final no hacer nada es más irresponsable, incluso, Renato. Gracias, Alberto. José Luis Moncada. Renato, yo quiero ser positivo y yo no veo ese escenario. Yo creo que va a haber algo, porque esto no se puede estancar. Entonces yo ese escenario no lo tengo en mi radar. Yo creo que hay una intención de la clase política, hay una intención de los empresarios, los organismos financieros y una demanda del pueblo hondureño, que no puede seguir en esto. Se están comunicando diputados que quieren participar. Lo vamos a escuchar después de la pausa comercial. Ni 20 combos futboleros. Compra hoy al crédito en toda la tienda Credi Oportunidad.
Marco opina, la NE actual un fracaso y ya está privatizada. Lo poco que le queda se va a privatizar. No nos hagamos los papos. Primero cobrar los millones que deben, consultoría internacional cómo rescatarla y no regalar lo poco que queda. Muchos picaritos le llevan hambre. Janet Ramírez escribe, ¿acaso no entienden que el problema en sí es el Estado? Políticos, la NE es un nido de corrupción, una guarida de militantes de gobierno de turno y nada sirve. Son algunas de las opiniones. Gracias, sigue enviando sus comentarios. Las redes sociales fueron presentadas por La Curazao, listos para ganar. Y gana una Nissan y 20 combos futboleros. Compra hoy al crédito en toda la tienda Credioportunidad. Bueno, miren que hice una investigación anoche para venir al programa. Lo que está proponiendo el gobierno son sociedades mercantiles estatales, ¿verdad? Así lo he escuchado yo de alguno, más o menos. Es similar a ISA. Correcto. Quien esté en desacuerdo con lo que voy a decir, que levante la mano y diga. Las empresas funcionarían bajo una lógica corporativa, estas empresas mercantiles estatales, y en buena medida bajo reglas del derecho mercantil. ¿Y esto qué es lo que puede facilitar esto? Contratación más rápida, contabilidad separada, identificación de costos por actividad, acceso a financiamiento, alianzas y contratos con inversionistas, juntas directivas con mayor autonomía. Pero, como en todo en la vida, puede abrir riesgos, José Luis. Menor aplicación de controles tradicionales, contrataciones menos transparentes, creación de subsidiarias, endeudamiento fuera del balance central de la NE, incorporación futura de accionistas, transferencia de actividades operadores privados. El modelo no es perfecto, pero mire, las sociedades económicas mixtas han funcionado. Ese es el título, porque son económicas mixtas donde hay una participación privada y pública, donde el sector público sigue manteniendo el control. Y eso es lo importante. Mire, es la regla, es la norma, son las condiciones. Si usted tiene una supervisión independiente que puede velar que esa operación funcione como corresponde, eso puede avanzar. ¿Saben qué? El FOSDE concluye que el proyecto no plantea una privatización inmediata, pero sí reconfigura significativamente la gobernanza mediante sociedades mercantiles estatales e instrumentos de mercado. Con estas sociedades públicas, con empresas públicas, el Estado conservaría de forma más directa el control jurídico y patrimonial. Puede cerrar la posibilidad de vender acciones, porque una empresa pública no necesariamente posee capital dividido en acciones. Sin embargo, el riesgo es conservar la interferencia partidaria, lo que estamos hablando, los nombramientos políticos, la rigidez de las compras, la burocracia, la falta de rendición de cuentas, las transferencias fiscales permanentes, el mismo modelo que ha acompañado el deterioro de la NE. Por eso, empresa pública no equivale automáticamente a empresa protegida, así como sociedad mercantil no equivale automáticamente a privatización. Y yo anoté una pregunta a raíz de esta lectura anoche. ¿Qué régimen de gobierno, control, contratación y responsabilidad tendrá la figura seleccionada, ya sea lo uno o lo otro? Pero antes déjenme que intervenga el jefe de la bancada del Partido Libertad y Refundación. No, ya no es, lo fue. Ex jefe de la bancada de Libre, don Rafael Sarmiento, que sigue siendo diputado. Adelante, Rafael. Muchas gracias, Renato. Buenos días al pueblo hondureño. Saludos también a los invitados a este importante foro el día de hoy. En este tema que evidentemente será el tema posiblemente de mayor importancia en la reanudación de sesiones en este mes ya de julio. Quisiera reiterar que la bancada de Libre sí ha hecho propuestas de manera concluyente a esta iniciativa de que compartimos que se deben de tomar decisiones, modernizar la NE y el subsector eléctrico, pero que la modernización no sea una privatización disfrazada en partes, ¿verdad? Y para eso la bancada de Libre pues también ha hecho propuestas, Renato, y se hicieron 6 propuestas de manera precisa y quisiéramos reiterarlo. Lo primero es que la prohibición permanente sobre la privatización, y para nosotros se debe de mantener que solamente con las 2/3 partes de votos del Congreso Nacional se pudiera dividir o fraccionar lo que son
pues los activos del ENE, para que en un futuro no se puedan dividir en acciones y vender estas acciones, ¿verdad? Es poner un candado para tener esta garantía. Lo segundo es sobre el blindaje de los bienes públicos, también, que son las represas, las redes de transmisión, las subestaciones y demás infraestructura del ENE. También sobre la protección de las tarifas eléctricas, que si hubieran aumento de más del 5%, pueda también ser consultado al Congreso Nacional. Sobre la garantía de los derechos laborales también de los trabajadores, no son un problema, son parte de la solución del ENE. Sobre el control democrático, la rendición de cuentas y sobre la consulta popular al pueblo hondureño. Nosotros creemos que esto debe ser una política de Estado y debe de escucharse a la oposición, para que cualquier gobierno que también venga a futuro siga con esta reforma energética. De lo contrario, estaríamos debatiendo algo que va a iniciar en este gobierno, que no se rescate el ENE en 4 años. Debe ser un proceso y debe ser una política de Estado, y para eso debe de escucharse a la oposición, para que podamos darle continuidad independientemente también del gobierno que venga. Así que quería dejar eso claro, Renato, que la bancada de Libre no está opuesta a todo, en contra de nada. O sea que sí hemos acompañado con propuestas directas, ¿verdad?, al proyecto de reforma, y esperamos que este tiempo que también hemos tenido para discutir este proyecto pueda ser también el tiempo necesario para que las propuestas que ha hecho también la bancada de Libertad de Fundación puedan ser consideradas y que podamos tener una reforma que tenga la garantía del pueblo hondureño, que vamos a tener una energía de calidad, accesible y a un precio justo, y evidentemente pues ayudar al Estado con este gran hoyo financiero que genera las pérdidas técnicas y no técnicas, que por cierto la reforma todavía no se atacan. Es el principal problema, Renato, el hurto de energía. Así que gracias por la oportunidad, Renato, y que Dios les bendiga. A la orden, Rafael Sarmiento, jefe de la bancada del Partido Libre. Defensores de Honduras publicó un comunicado ayer que me parece sumamente interesante y que pudiésemos analizarlo en el transcurso de esta semana. Dice Defensores de Honduras: separar generación, transmisión y distribución solo es aceptable si ordena cuentas, identifica responsabilidades, mide pérdidas y profesionaliza la gestión pública. No debe servir para fragmentar la NE, debilitarla, venderla o abrir espacios de negocios privados que perjudiquen el control de las empresas resultantes. No, es interesante. Es que, Renato, automáticamente cuando usted hace decisión, usted va a tener que cada empresa va a hacer su análisis, su diagnóstico y su planificación correspondiente. Actualmente es una mezcla de operaciones que crea ese conflicto. Le aseguro que más de alguna tiene buenos resultados, pero está subsidiando la otra, o no son complementarias. Y eso en cualquier estructura empresarial, industrial, usted lo va a ver. Aquí en Televicentro usted lo mira. Ya le iba a decir yo. Poche, para. El resto lo dices en la noche en tu nota, en el dato. En la noche, a las 7 de la noche, los espero en el dato. Ahí vamos a estar. Solo permite. Es una broma, es una broma. Dice Defensores de Honduras, un parrafito nomás: reforma sí, con urgencia, unidad nacional y controles, privatización no, en ninguna de sus formas, no más parálisis partidaria ni bloqueos de bancadas, no más cheques en blanco ni negocios privados con pérdidas públicas. La NE debe servir al pueblo hondureño. La última pausa. Bueno, son las 8:57. Un mensaje final de unos 30 segundos, don Dante. No existe reforma perfecta, no hay modelo mejor, sino el mejor modelo es el que los hondureños puedan escoger. Yo exhorto al Congreso Nacional a que piensen con una mentalidad abierta y logren un consenso. No podemos seguir con la NE y el sector eléctrico en el estado que está. Muy bien, gracias, don Dante Mossi. Alberto Cruz, diputado Cruz. Bueno, decir que el Partido Liberal se ha tomado este tema de las reformas con mucha responsabilidad. Nosotros somos reformistas, pero somos de buenas reformas. Creemos en que hay que rescatar el sistema eléctrico nacional, pero también hay que rescatar la empresa nacional de energía eléctrica. Honduras merece una reforma, pero una reforma que sea justa, que sea transparente y sobre todo que mejore la calidad de vida de los hondureños, atraiga inversión y genere empleo. Gracias, Alberto Cruz. Don José Luis Moncada. Yo creo que hay que seguir en el debate y en el consenso del proyecto de ley.
con altura. Pasar el tema político a un lado, ir a la parte técnica, la parte jurídica para poder crear las mejores condiciones de un modelo propio que pueda dar respuesta. Y que no es solo con esta ley que se va a reformar la política eléctrica del país. Hay otras leyes, hay otros reglamentos y otras acciones que el gobierno, la sociedad y el sector privado pueden hacer para que realmente mejoremos en esa estructura que es fundamental para la inversión y el desarrollo. Gracias al director del Dato, que hoy cumple 4 años de emisión por TSI a las 8 de la noche. Hoy a las 7, hoy a las 7. Hoy, es por el Mundial, ¿verdad? Por el Mundial, hoy a las 7. Es por el Mundial. Felicidades, Joche. Gracias, muy amable, Renato. Es un gracias, don Dante, gracias, Hola, Alberto, gracias. y especialmente a ustedes dentro y fuera de nuestra geografía nacional.